Y tenemos conexión en directo con Jorge Buxade. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es clara. ¿Qué le deben el Partido Socialista y también el Partido Popular a Marruecos? Porque el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en esta votación. Bueno, directamente es que no votaron. Que es, no sé qué es peor, si abstenerse, darle al botón de abstención o directamente no votar, que es no tener opinión, ¿no? Al parecer, en el fondo es un poco congraciarse, aceptar la posición de la delegación del Partido Socialista. ¿Qué le debe a Marruecos? Pues no sé qué le debe Sánchez a Marruecos o de qué modo Sánchez está sometido a las decisiones del gobierno marroquí. Es evidente que España no debe nada a Marruecos, antes al contrario, es muy grave todo lo que está sucediendo. Constantemente tenemos noticias de proyectos, de planes, de financiación por parte de la Comisión Europea, como esos últimos 120 millones de euros para el apoyo del sector agrario en Marruecos, cuando precisamente esa producción es la que compite en condiciones de deslealtad con nuestros agricultores en España, ¿no? Jorge, te pregunta Julio Ariza. Buenos días, don Jorge. Es bueno que nos acerquemos de vez en cuando, creo yo, y ustedes hacen ese esfuerzo habitualmente a las cosas que pasan en Europa que luego acaban pasando aquí, claro, que nos pasan facturas a veces muy altas. Supimos que hubo un Qatargate y que ese Qatargate se convirtió en un Marruecos Gate. Y supimos que le detectaban pues, un montón de euros en una bolsa a una señora, eurodiputada, pero no hemos sabido nada más. ¿No será que el Marruecos Gate está ahora más vivo que nunca y que sigue vivo también en la votación que se produjo ayer en el Parlamento Europeo? Con toda seguridad, Marruecos sigue con su diplomacia formal, es decir, la exterior, la que todo el mundo conoce, y con la diplomacia informal, la de los lobbies, la de las ONGs, la que está permanentemente presionando todo su trabajo para intentar hacer creer en la Comisión Europea que es un país digno de recibir ingentes cantidades de dinero. Por supuesto que el Qatargate está muy vivo y por supuesto que ha salido en prensa, fundamentalmente prensa belga, prensa francesa, que ese caso de corrupción, de sobornos políticos a diputados del Parlamento Europeo tiene una ramificación que es la de Marruecos, a través, al parecer, del que es embajador o era embajador de Marruecos en Polonia, precisamente. De esto, precisamente, es evidente que los socialistas españoles no quieren que se hable. Es el punto fundamental que determinó que ellos no votasen a favor de esa resolución de Marruecos, una enmienda que se introduce, a la que, por supuesto, Vox y el grupo ECR votamos a favor, de simplemente, decía Julio, expresa su preocupación por el hecho de que efectivamente las ramificaciones de esa rama de sobornos afectan a Marruecos. Simplemente esa enmienda es la que determinó que el PP no votase y que el Partido Socialista votase en contra. Es una situación muy grave. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a seguir intentando que esto salga a la luz. Hay un secreto judicial de sumario ahí en Bélgica y la prensa belga es la que más o menos va sacando a cuentagotas toda la información, pero la presión de Marruecos es evidente. Esta misma semana ha habido en Estrasburgo delegaciones de parlamentarios marroquíes que iban picando en los despachos de los eurodiputados para explicar la situación real de Marruecos. Muchos se reúnen con ellos, otros, como los de Vox, decidimos, por supuesto, no reunirnos en reuniones bilaterales en despachos oscuros. Y otra cosa, Julio, es que esta semana fue determinante. Esta semana hubo un debate sobre los riesgos del Estado de Derecho en España, que ha pasado desapercibido para la práctica totalidad de la prensa española y muy especialmente de Televisión Española, que normalmente va a los plenos de Estrasburgo y que, sin embargo, pues no vimos a la prensa y a la televisión pública. Tuve que hacer declaraciones ante la televisión pública húngara, que eran los únicos medios que estaban hablando de ese debate muy importante sobre los riesgos para el Estado de Derecho en España como consecuencia de lo que está haciendo Sánchez con sus afiliados separatistas y de extrema izquierda. Señor Buxade, usted, aparte de eurodiputado, es usted abogado del Estado y un experto jurista. Le pregunto directamente, ¿podría estar legitimado el grupo de conservadores y reformistas para ejercer la acusación particular y, por tanto, personarse en el caso del Qatargate ante la Fiscalía o la Judicatura belga? Pues yo creo que no. No soy un experto en derecho belga.
porque efectivamente la normativa no sería la normativa nacional ni la normativa de ningún Estado miembro, ni siquiera una normativa europea, que gracias a Dios en esa parte no existe, sino una normativa propia del Estado belga, que es el lugar donde se han cometido los eventuales delitos de soborno y de corrupción política. Por tanto, desde el punto de vista procesal, la figura de la acusación popular, que es una figura muy importante, no existe en todos los Estados miembros y, por tanto, esa herramienta que en muchísimas ocasiones utiliza Vox y utiliza muchísimas organizaciones para la defensa de intereses legítimos y colectivos que a veces no son representados por la Fiscalía, pues no la podríamos ejercitar en Bélgica. Por tanto, no existe una jurisdicción europea para ir contra este tipo de casos. No, lo que existe en Europa, y ayer, por ejemplo, también es otra de las cosas que se votó, es la llamada Fiscalía Europea, porque esa trama de corrupción que ahora mismo pues estamos empezando a conocer, desconocemos si ha gestionado fondos públicos. Y esto es lo más importante, si hay fondos europeos que se han trasladado a terceros países como consecuencia de decisiones políticas adoptadas o en el Parlamento Europeo o en la Comisión. En ese caso sí que ayer se votó en el Parlamento Europeo la posibilidad de que la Fiscalía Europea pueda, por ejemplo, pedir la inmunidad, la pérdida de la inmunidad de un eurodiputado para poder actuar procesalmente. Pero solo cuando se trata de fondos europeos. ¿Tampoco sería posible técnicamente presentar o proponer una comisión de investigación dentro del Parlamento Europeo de este asunto? Esto ya está en marcha. Las comisiones de investigación no existen en el Parlamento Europeo en los mismos términos que existen en los parlamentos nacionales, pero sí que hay abierta una investigación, en este caso directamente por la propia presidenta Metsola, y vamos a ver si realmente es una investigación que se va a quedar en la pura formalidad para hacer ver que hacemos algo o, por el contrario, va a tener consecuencias. Lo cierto es que esta semana también, por ejemplo, si es que el debate en el Parlamento Europeo es constante, hemos tenido la votación del vicepresidente o vicepresidenta a sustituir a la colega Kaili, encarcelada por ese caso de corrupción y de soborno. Y curiosamente, en esa votación se presentaban tres candidatos: un candidato socialista del grupo que está directamente implicado, una candidata de los Verdes y una candidata de Identidad y Democracia. El único grupo político que, como consecuencia del cordón sanitario, no está representado en la mesa del Parlamento Europeo. El grupo ECR votó a favor de esa candidata de Identidad y Democracia, y fue, por desgracia, el Partido Popular Europeo que en bloque en la segunda votación decidió apoyar al candidato socialista. Es ese consenso progre que en el Parlamento Europeo se ve con muchísima más claridad incluso que en los parlamentos nacionales. Al final, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo son los que toman todas las decisiones y las toman juntos, siempre en la misma línea, que es, en este caso, pues salvarse sus propias vergüenzas. En ese Qatar-Marruecos Gate, señor Bouchardet, el fondo del asunto es que a través de un ex embajador de Marruecos en Polonia, lo que se produce es un cambio de opinión en algunos grupos políticos dentro del Parlamento respecto a la posición de protección, entre comillas, de los derechos de la comunidad del pueblo saharaui en ese país, ¿no? Sí. Si ha habido un cambio de opinión importante dentro de la Comunidad Europea respecto a los derechos de los saharauis, ha sido en España. ¿No le parece a usted un tanto extraño esa coincidencia? No es extraño. Es evidente que hay una connivencia entre Sánchez y el gobierno de Marruecos. Es indiscutible. Es algo que yo diría que no necesita casi ni prueba. Es un hecho notorio. Todos los españoles saben que el señor Sánchez, por supuesto, sin pasar por el órgano donde reside la soberanía nacional, sin someterlo al Parlamento, sin cuestionarlo o someterlo también a consulta de Su Majestad el Rey, tomó la decisión de dar un giro total en la política exterior respecto de Marruecos, y así hemos tenido, por ejemplo, las consecuencias de la pérdida y, en su caso, no renovación de contratos de suministro de gas, que, por el contrario,
de Argelia se está yendo a Italia, donde Giorgia Meloni, nuevo presidente de Italia, pues está realizando todas las labores necesarias para garantizar el suministro y la soberanía energética del pueblo italiano. Por el contrario, tenemos el gobierno de Sánchez, que ha decidido entregarse directamente a los intereses marroquíes en perjuicio directo en cuestiones esenciales para los españoles, en cuestiones relativas a la inmigración, y vemos los asaltos de Ceuta y de Melilla, las entradas de inmigrantes ilegales que se está denunciando por los medios que lo hacen a lo largo de esta semana en la frontera con Ceuta, o el perjuicio brutal que sufre nuestro sector agrario como consecuencia de esa competencia desleal de la producción marroquí. Última pregunta, señor Buxade, que sé que se tiene que marchar, de Josep María Francas. Sí, Jorge, mira, es muy fácil. Esta semana has dicho que se había hablado en el Parlamento Europeo del Estado de Derecho de España. Aquí lo único que ha llegado, que sepa yo, es fuera de nosotros que emitimos el vídeo de la intervención de una diputada húngara muy interesante que había sido embajadora en España. Lo único que se ha oído en el resto de televisiones es que, por culpa del PP, el Parlamento Europeo discutía sobre si España jurídicamente era un Estado de Derecho o no, porque no se atrevían, o sea, para no limpiar las vergüenzas en casa, en fin, un desastre. ¿Cómo ha acabado eso? Es una de esas cosas esperpénticas que suceden en el Parlamento Europeo, que es un debate que promueve el Partido Popular Europeo porque tiene la mayoría en la conferencia de presidentes, que el Partido Socialista Europeo cede porque ahora mismo los socialistas están aún con esa situación moral dentro del Parlamento Europeo de que están metidos en un caso de corrupción política y ahora están en una línea baja, y cuando llegamos al debate, pues prácticamente el Partido Popular Europeo hace unos discursos casi de salón, y sin embargo solo las intervenciones de los diputados de Vox, intervinimos Herman Tertsch y yo, diputados húngaros como Nico, que es ese vídeo maravilloso que se ha hecho muy viral porque efectivamente ya interviene en español, pero también otros diputados húngaros como Balas Videgi, o diputados polacos intervinieron denunciando sobre todo el doble rasero de la Comisión Europea, que inicia procedimientos contra Hungría y Polonia, que sanciona al pueblo húngaro y al pueblo de Polonia, y que por el contrario calla ante los desmanes contra la democracia, contra la libertad y contra la unidad nacional por parte de Pedro Sánchez. Por ahora ha quedado en eso. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros no queremos que se sancione al pueblo español, pero lo que sí que queremos es denunciar los ataques a la democracia, al pluralismo, a la libertad y al principio de legalidad en España, que es un lugar donde ya rige la impunidad, donde se premia al delincuente y la víctima es humillada. Lo fue la víctima del terrorismo de ETA y lo son ahora, pues, por ejemplo, las mujeres, los menores, víctimas de violaciones y de agresiones sexuales, que ven como sus agresores son excarcelados o ven rebajadas sus penas. Es una cosa gravísima, algo que no se puede ni imaginar en ningún Estado europeo, y que sin embargo está sucediendo en España ante la mirada complaciente de la Comisión Europea. La última cuestión, y esta de verdad, de Quintana Paz. Hola Jorge, ¿qué tal? Siguiendo un poco en esto que estabas diciendo, sobre la mirada de Europa, un poco sobre lo que está pasando en España. Es verdad, has hablado de ese consenso que a menudo se produce entre el Partido Socialista, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, también los centristas, pero sobre este asunto en concreto se ha quedado bastante solo el Partido Socialista Obrero Español, porque otros socialistas sí que, ante este caso de Marruecos, sí que han visto o están viendo las orejas al lobo. Por lo tanto, ¿cuál es tu impresión, que estás allí en Bruselas, en el Parlamento, cuál es tu impresión sobre si el resto de parlamentarios, incluso socialistas de otros países europeos, no empiezan a darse cuenta de que pasa algo raro con el Partido Socialista Obrero Español y Marruecos? Igual que muchos españoles empezamos a sospechar que pasa algo raro entre el Partido Socialista Obrero Español y Marruecos. Empieza a haber ahí una especie de connivencia muy sospechosa. ¿No cunde un poco esta sospecha ahí también? Bueno, te sale la vena optimista tuya. Yo creo que efectivamente en esa resolución de Marruecos, en concreto respecto de esas enmiendas, algún diputado socialista no español pues se puso del lado del sentido común y de los derechos, verdaderamente de los derechos humanos, en este caso la libertad de prensa, pero hay que tener en cuenta que la izquierda en las cuestiones esenciales actúa como un solo hombre, se cierra en bloque
y por tanto yo ahora mismo no veo hay un halo de esperanza. Veo un halo de esperanza en el grupo de conservadores y reformistas europeos, veo un halo de esperanza en que efectivamente, incluso dentro del Partido Popular Europeo, hay diputados que están viendo cómo el futuro está en el ámbito de la derecha europea, dentro de los conservadores y reformistas europeos, y en muchísimas votaciones pues están votando ya con nosotros, algo que no habíamos visto los 2 primeros años y que estamos viendo en estos últimos meses de legislatura. Yo creo que los 2 grandes bloques, socialistas y populares europeos, están en una franca crisis, lo están en todos los procesos electorales últimos, lo hemos visto en Hungría, en Italia, en Suecia, allí donde hay elecciones sufren esas crisis y se está manifestando en el Parlamento Europeo. Las cuestiones relativas a España no se trata de ser socialista o de centro o de centro derecha o de cualquier otra etiqueta que se quiera colocar. Es un tema de conciencia democrática y de ver cómo Sánchez camina decididamente a esa autocracia que nosotros venimos denunciando, acabando con todas las instituciones que son la garantía de nuestro buen funcionamiento, en este caso el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, ya no quiero hablar, por desgracia, de la Fiscalía General del Estado o de la Abogacía General del Estado. Jorge Buxade, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.